por algo sucedió. Sí. Esas frases son como, no las digas. La aceptación radical, fluir con la vida, Implica libertad. es un momento de genuina libertad. Sí, pero hay situaciones que solamente se trata de decir, me hubiera gustado que fuera diferente. Lo bueno que me pasa depende de mi desempeño. Mi esposo y yo hemos tenido dificultad con la cuestión de tener hijos. Pero necesitas esa dosis de esperanza, claro, porque si no la vida no tiene sentido, claro, y pues mejor te das un balazo. Sí, y tenemos que tener expectativas. Así es. Las necesitamos Las más necesitamos. bien. Bienvenidos a Ser Más Humanos, un espacio en el que promovemos la imperfección, el autoconocimiento y la terapia holística como un camino para alcanzar la salud mental y emocional. En esta ocasión, el tema, la aceptación, con Grecia Flores Saife e Israel Ochoa. Grecia, bienvenida. Gracias, de vuelta. De vuelta, sí, porque te fuiste de gira artística increíble. Sí. Visitaste lugares que en lo personal a mí me gustaría visitar, pero también sé, por lo que tú me comentaste, que fue un viaje muy cansado, sí, por Turquía y China. Sí, ¿Es correcto? Así es. ¿Qué tal tu experiencia? Muy buena, muy interesante. O sea, los dos son países extremadamente distintos. Sí, bueno, ¿no? Turquía, la verdad es que se siente muy latino. Ok. Pero sí hay muchas diferencias, o sea, como Dicen entre que la hombres gente... y mujeres, Ajá. Los hombres son los que hacen todo, trabajan en todo, se ve muy poco a las sí. mujeres interactuar. Tuviste que comprar una... sí. que un atuendo especial, ¿no? Como una Básicamente burka o algo así, ¿no? Tienen diferentes nombres dependiendo de qué te cubren. Okay. Pero sí, solamente para entrar a las mezquitas o a algunos lugares turísticos. Okay. O sea, estando en la calle. De hecho, yo pensé que iba a haber mucho más mujeres como muy recatadas. Y no, o sea, había personas con shorts y blusas cortas y de todo. Pero también hay las que solamente se les ve esto. Ok. Wow. Entonces, ¿qué impacto ver una persona así? Muchísimo. Entonces sí, es muy diferente en ese aspecto. En el trato y todo es muy parecido a los latinos. Sí, que la gente es muy cálida, ¿no? Sí, los hombres, las mujeres no. Oh, las mujeres no interactúan mucho y las que interactúan, o sea, las que me tocó interactuar con ellas como meseras o en alguna tienda, se perciben porque es mi percepción. Es tu percepción, así es. Como muy, cortantes, o sea, no muy interactivas. Y los hombres al revés son muy amables. Es una cultura totalmente de hombres. Yo ¿verdad? viajé con hombres, con mi esposo y con mi hermano. Ajá. Y se dirigían mucho más a ellos que a mí, los hombres. Pero bueno, es muy bonito. Las mezquitas, todos sus lugares históricos son muy bonitos, muy interesantes. Pues datan, o sea, es una civilización muy antiguísima. Entonces fue muy interesante. En China, ahí sí todo es diferente. El choque cultural es mucho más profundo, grande, ¿no? Sí, yo ya había ido, esta fue mi 4ª vez en China. Wow. Entonces no me sorprendió tanto, pero aún así sí sigue sorprendiendo porque es muy diferente. O sea, el trato, lo colectivo, de verdad eres como un número más, una persona más, no hay espacio personal, no hay nada de cortesía. Te sientes perdido en las masas, ¿verdad? Con permiso, nada. O sea, es así como me meto, se meten en la fila, no hay mucha ayuda por parte de la gente como para buscar ¿dónde compro esto? Alguien me traduce el menú que está solo en chino. En lo personal, cuando conoces a alguien uno a uno, son muy cálidos, son muy abiertos. Pero en lo colectivo es algo complicado. Te enfrentas contra una masa gigantesca, ¿no? Por otra parte, es impresionante su infraestructura. El progreso. Sí, 0 basuras, 0 baches, mucho orden. O sea, a pesar de que hay mucha gente, hay mucho orden. Es muy bonito, o sea, contrario a lo que la gente a veces tiene, las ideas que tiene, es muy bonito, es muy ordenado, es muy verde, tienen áreas verdes y turísticas y increíbles. Sí. Incluso nos tocaba ver nos movimos en tren de ciudad en ciudad, o sea, en un tren recorrimos 700 kilómetros, entonces pudimos ver bastante en el tren bala, entonces fue rápido. Pero incluso Vaya experiencia, o sea, las partes verdes y todo es muy ordenado, muy bonito. Entonces, fíjate que mi madre tenía este concepto de que China era sucio, pobre y poco avanzado.
Y entonces le dije, no, madre, ¿cómo dices eso? Entonces me tocó ponerle unos videos de Luisito Comunica, que acaba de ir a China, y mostrarle las jugueterías, las áreas turísticas, lo avanzado que está la infraestructura, la tecnología, y se quedó bien impactada, pero es que es impresionante lo que ha logrado China. Sí, no, yo la última vez que fui fue hace 11 años y vi una gran diferencia de 11 años para acá. O sea, hace 11 años, lo conocías. Hace 11 años sí era... justo ahorita fuera del aire te decía, yo crucé, la primera vez que entré, crucé de Hong Kong hacia China, entonces Hong Kong es impecable, ¿no? Sí. Y en cuanto cruzamos a China, olía mal, olía a cigarro, olía a pipí, estaba sucio, había basura. Sí. No, o sea, seguía teniendo una infraestructura muy buena, pero la cultura en cuanto a la limpieza y todo eso era un poco feo. Pero ahora, 10 años después, que ni siquiera es tanto, es una diferencia impresionante. Yo les pregunté qué había cambiado y sí me dijeron que el gobierno hizo mucho hincapié en educar a los jóvenes a todo esto de no tirar basura, no contaminar, no echar. Era muy habitual escuchar personas como limpiándose la garganta y escupiendo todo el tiempo. Horrible. Sí. Hace 11 años, hasta mis amigos y yo cuando fuimos bromeábamos de que íbamos patinando por las banquetas. Esta vez no se vio eso de algunas personas, pero los mayores eran los que de repente veías a alguien tirando basura, algo de basura, o escupiendo algo así, pero la verdad es que hay un cambio impresionante. Y qué interesante el modelo y el ejemplo de que educar a las nuevas generaciones realmente funciona para hacer cambios culturales. Claro, no, totalmente. A mí se me hizo exitoso totalmente. Súper impresionante, y al preguntar dijeron, pues es que las escuelas, el gobierno fue eso. O sea, una persona más o menos un poquito mayor que yo me dijo, la generación de mis papás siguen tirando basura y escupiendo, pero ya de ellos hacia abajo cambió muchísimo la conciencia acerca de la ecología y todo. Bueno, del cuidado de la ciudad. Sí, del cuidado. Entonces, de todo lo que significa la infraestructura, la limpieza, me imagino los monumentos culturales, los espacios verdes, etcétera. Muy bien. Sí, pues me tocó observar ahí humanos de otros lugares y ver que es lo mismo aquí, allá y en todos lados. Sí, ¿verdad? Sentimos, pensamos, lloramos, nos enojamos, nos alegramos y todo. Compartimos la humanidad. Así ¿verdad? Independientemente de que cambie la cultura y el contexto, la humanidad la compartimos. Sí. Grecia, pues, bienvenida. Gracias por compartir un poco de tu experiencia. Hoy estamos aquí porque tuviste la idea de grabar algunos temas con los que hiciste reflexión y estuvieron presentes ahí mientras viajaste y todo lo demás, que me parecen muy interesantes. Y vamos a empezar con el primero de ellos, ¿te parece bien? Muy bien. Muy bien. Comenzamos con un tema bien interesante, como todos los que manejas aquí en el podcast, que es la aceptación. La aceptación. Y tú dices que la vida requiere aceptación. ¿Aceptación de qué? De las injusticias, de los fracasos, la aceptación de los demás, de las relaciones rotas, aceptación de nuestros padres. Este es un tema que has manejado muy específicamente cuando hablaste del Día de las Madres, hablaste de aceptar a la madre que nos tocó. Sí. Por cierto, un video muy exitoso, muy viral, que dio mucho a comentar. También hablas de aceptar nuestra situación familiar, las pérdidas y todo aquello que no podemos cambiar. O controlar. Platícame un poco por qué la aceptación es importante a nivel de salud mental, salud emocional. Pues es que la aceptación, yo sé que es un tema como muy específico y al mismo tiempo extremadamente amplio y un poco ambiguo o relativo, pero la aceptación, creo que la vida nunca va a salir exactamente como la planeamos. No me digas eso, por favor, porque rompes mi corazón. Tú sabes cómo soy yo, por eso te lo digo. Y yo creo que la mayoría de personas que buscan terapia, incluyéndome a mí, o sea, a todos, una parte que nos motiva a buscar terapia o ayuda es que no estamos pudiendo aceptar o cuadrar, encajar algo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces creo que la aceptación
o el no lograr aceptar algo es una de los factores que nos lleva a pedir ayuda, aunque no nos demos cuenta en el momento. O sea, no voy a terapia y digo, es que necesito aceptar que me pusieron el cuerno. O sea, no lo ponemos así, ¿no? Pero suena muy bien como lo dices. Pero en el trasfondo creo que si yo pienso en los temas por los que las personas vienen a mí por terapia, siempre hay una cuestión de aceptación, o aceptación del otro, aceptación de mis condiciones financieras, laborales, emocionales, familiares, lo que sea, ¿no? Entonces creo que la aceptación es un común denominador en todas las cosas que nos suceden y que no sabemos cómo procesar. Sí, fíjate que en mi experiencia personal, cuando yo comencé a ir a terapia, fue porque traía muchos temas atorados, pero básicamente yo acudí porque ya no podía con mis niveles de ansiedad. Y cuando yo llegué con mi terapeuta, le dije, es que tengo ansiedad. Y me dijo, permíteme, platícame un poco más. Y entonces comenzamos a indagar. Y primero fuimos atacando como los detalles de mi vida diaria que me provocaban la ansiedad. Y después él se fue hacia las raíces y sí, era pura falta de aceptación en su mayoría. Sí. Traigo otras cositas también, claro. Pero gran parte, como tú bien lo dices, es falta de aceptar la realidad, el contexto, los acontecimientos, las personas, lo que hay en nuestra vida. Las decisiones incluso que tomamos y que ahora no nos benefician o tuvieron consecuencias negativas. Ajá, y que te estás recriminando todo el tiempo por una decisión que tomaste hace 3, 4, 5 años, 11 años en mi caso, era una decisión que tomé hacía 11 años cuando fui a terapia. Y mi terapeuta pues me ayudó a desarrollar, además de aceptación, o más bien, como parte de la aceptación, compasión hacia nosotros mismos, ¿no? Así es, sí. Porque, pues, resulta muy loco cuando lo decimos así, o muy, uno podría decir, no, pero ¿cómo te estás recriminando una decisión de hace 11 años? Pero lo hacemos. No, o sea, yo he visto personas, dijiste 11, yo iba a decir 20, 25, porque me ha tocado. O sea, personas que han vivido literal toda una vida recriminándose algo que sucedió, o que ellos hicieron, o que les hicieron, hace muchísimo tiempo, y pues es mucho tiempo de vivir contracorriente, ¿no? O sea, porque al final la no aceptación es siempre estar utilizando una cierta energía mental, emocional, para crear un escenario distinto a lo que es. Que no existe. Con el cual estás tal vez idealizado, casado y peleado. Sí, claro. Entonces creo que la no aceptación causa muchos problemas, pero también creo que la aceptación es una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos. Sí, y bueno, pues yo espero que a lo largo de este episodio podamos entender a través de lo que nos compartas por qué rayos nos cuesta tanto trabajo aceptar. Sí. Justamente me compartiste una frase que quiero leerla, es de Jamie Foxx. Jamie Foxx, el actor. Sí. ¿Sí? Oh, sí, qué interesante. Dice, la aceptación no es resignación, es aceptar que algo es lo que es y que debe haber una forma de lidiar con eso. Sí. Me parece muy interesante la última parte, que debe haber una forma de lidiar con eso. Sí. Porque muchas veces no aceptamos las cosas porque no sabemos cómo lidiar con ello. Sí, sentimos que no hay opción, ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces, al no saber cómo lidiar con ello, pues la salida fácil es no lo acepto. Sí. Lo niego, lo evado, como quieras y gustes, ¿no? Sí, sí. Sí, y a mí también me gustó esa frase por esa parte, porque no es solamente decir, pues es lo que es, sino sí tengo una opción de hacer algo al respecto, pero necesito aceptar que tal vez eso que puedo hacer no es lo que quisiera poder hacer al respecto. De acuerdo. Yo sé que suena muy abstracto, pero sí. Ahorita hablábamos de esto de que la no aceptación nos da visión de túnel. Cuando no aceptamos algo, no podemos ver opciones. Es como, es que no quisiera que fuera así. Si no sucede o si eso sucedió, ya mi vida está acabada o ya nunca voy a poder hacer esto, ya nunca voy a poder disfrutar. Y vemos solamente así como tal cual como un túnel así, no podemos ver opciones. Cuando aceptamos y decimos, esta es mi realidad ahorita, ahí es donde podemos decir, ¿y qué puedo hacer al respecto?
Exactamente. Pero mientras no aceptemos, no podemos llegar a ese punto de decir, ¿qué hago con esto? ¿No? Sí, porque estás clavado en esa visión de túnel. De no quiero que sea así, no quiero que sea así. O no debería ser así. Que hubiera sido así. Sí, o sea, quisiera que hubiera sido diferente. Exactamente. Mi terapeuta me trae con todo con eso, ¿eh? Me trae con todo con la visión de túnel, la visión de túnel, la visión de túnel. Porque curiosamente, ahora que uno quiere construir un futuro diferente, o sea, yo quiero construir un futuro diferente en mi vida, pero estoy atorado pensando en que en el pasado, los últimos 3, 4 años de mi vida no me gustan, ¿no? Y estoy clavado ahí pensando que toda mi vida son esos 3 años. Y ahí está toda tu energía. Ahí está toda mi energía porque no me dejan aceptar mi pasado completo, porque mi pasado completo no son los últimos 3, 4 años. Claro. Ni son mi futuro. Pero estoy clavado ahí por la famosa visión de túnel, ¿no? Sí, y estás invirtiendo toda tu energía en querer que fuera diferente el pasado. Sí, exacto. Y eso no te permite que en tu presente puedas hacer algo diferente, ¿no? Porque ahí se te va todo el esfuerzo. Hay otra frase más que está en inglés. Voy a tratar de traducirla así en vivo, sí, ¿ok? Sí. Vamos a ver qué tal. Dice que la aceptación radical es la disposición a experimentarnos a nosotros mismos y nuestra vida como es. Un momento de aceptación radical es un momento de genuina libertad. Así es. La aceptación radical, fluir con la vida, implica libertad. Es un momento de genuina libertad. Sí. Y ¿sabes? Yo en lo particular, o sea, esta frase me pega duro porque yo sí anhelo genuina libertad en mi vida, ¿no? Y creo que muchos de los que nos están escuchando anhelan eso, ser libres. Sí. Y tener paz, ¿no? Ajá, sí. Libre de todos esos fantasmas, de todo lo que cargamos, de todo lo que traemos, de todos los miedos, de todo lo que nos condiciona. Sí. Y aquí esta frase nos está diciendo, bueno, pues un camino hacia eso que anhelas es la aceptación radical. Desmenuzemos un poquito esto de la aceptación radical. ¿Qué viene a tu mente o qué podrías compartirnos de aceptación radical? Podemos empezar tal vez por qué no es aceptación. Perfecto. Siempre funciona esa técnica, ¿verdad? Sí. La aceptación no es verle el lado positivo a las cosas. El positivismo tóxico. Sí, o falso. Hay cosas que no van a tener un lado positivo o que no les podemos ver. Bien. Porque, o sea, tampoco es entender, porque hay cosas que simplemente nunca van a tener una explicación. No. O sea, un niño, un chiquito que desarrolla cáncer y muere a los 5 años, o sea, ¿cómo le puedes decir a la mamá o a los papás? Vele el lado positivo. Vele el lado positivo o por algo sucedió. Sí. Esas frases son como, no las digas. No deberían ser utilizadas porque no, o sea, a ver, no hay una explicación. Tal vez podemos llegar a sacarle algo bueno a las situaciones. Probablemente, sí. Probablemente después de aceptarlas y de decir, bueno, es de esta situación aprendo tal. Ándale, el aprendizaje. Pero eso no me lleva, o sea, eso no quiere decir que la experiencia fue positiva o que tuvo algo positivo, o sea, no. Y el querer aprenderle algo a una situación dolorosa creo que es algo opcional, no a fuerza le tenemos que aprender algo a todo, no todos son lecciones. De acuerdo. Digo, esto es un concepto para mí disruptivo porque a mí siempre me han dicho que aprenda, ¿no? Y yo me la compré. Aprende, pues sí. Y sí podemos, o sea, sí podemos aprender, ¿no? Pero hay situaciones que solamente se trata de decir, me hubiera gustado que fuera diferente o sigamos esto adelante. Está de la fregada, pero es lo que es. Es lo que es, sí. ¿No? Es lo que hay, como diría mi querida amiga Ana Paula, que ese es su lema de vida, es lo que hay. Es lo que hay. Hashtag es lo que hay. Sí, entonces hay veces que realmente buscarle el lado positivo no es útil. Yo creo que a veces buscarle el lado positivo puede ser parte de negar la situación. Hasta de caer en una falacia narrativa, ¿no? Sí. Y creer mentiras de tu propia realidad que te creas. Claro. Sí, entonces hay muchas. De hecho, el otro día compartí una frase en las historias que generó como algo de comentarios e interacción. A ver, ¿cuál fue? Y alguien me comentaba que era necesario verle que si nos enfocáramos mejor
ver el lado positivo a las cosas, sufriríamos menos. Algo así. Okay. Mando un mensaje grande, lo estoy parafraseando, ¿no? Déjame te leo la frase. Adelante, por favor. Y bueno, ahorita que lo vas a leer, también muy importante decirle a todos los que nos están viendo o escuchando que sus comentarios, sus aportaciones en tus historias, en tus posts, en los comentarios en el podcast, nutren estas conversaciones que tenemos en estos momentos. Precisamente muchos de los temas que se nos ocurren o se me ocurren vienen de allí. De ahí. Entonces que se animen, ¿no? Claro, a seguir comentando. Claro. A ver, léenos. La frase que yo compartí es de una persona, creo que es terapeuta, que se llama Nedra Glover. Dice, no siempre obtenemos lo que queremos y no tiene nada que ver con merecer. Esto, ahí podríamos hacer una pausa y expandir un poco, porque a veces cuando nos pasan cosas negativas, negativas, entre comillas, ¿no? Sí, las cosas son neutras. Dice el famosísimo Borja Vilaseca, un terapeuta español, la realidad es neutra. Neutra. Dice que todo lo que te sucede es neutro y tú decides... De acuerdo. Cómo lo percibes y reaccionas, ¿no? Pero si te perturbas o no. Muchas veces cuando nos pasan cosas difíciles o que nos decepcionan en la vida, tendemos a adjudicarnos o decir que seguramente lo merecemos por algo malo que hicimos. Sí. O el otro lado de yo no merezco esto. ¿No? Ambas cosas creo que no nos ayudan. Ninguna de ellas creo que nos ayuda a la aceptación, porque si yo me digo que me lo merezco, entonces ahí hay una cuestión de, pues, autocondenación, ¿no? De que tan mala persona soy que merezco vivir todas estas cosas. Y ahí, esto que tú decías de que tú te está cayendo un 20. Tu terapeuta. Si lloro en este episodio del podcast, por favor, compréndanme. Tu terapeuta te estaba hablando de esta cuestión de la compasión, la autocompasión. Sí. No autocompasión, de la compasión hacia ti mismo. Eso. El pensar que todas las cosas malas que nos suceden, que las merecemos, entonces es poner nuestro concepto de nosotros mismos en un lugar muy bajo y además ser jueces de nosotros mismos, unos jueces muy dictadores. Severos. Muy severos. Pero deja de eso, Grecia, déjame complementar, no solamente lo malo, también lo bueno. Sí. Lo bueno que me pasa depende de mi desempeño. Hace 3 días apenas acabo de recibir una muy buena noticia con respecto a un negocio que estaba yo cerrando. Qué bien. Y lo primero que hice con la persona que compartí, la primera persona que compartí, que fue mi madre, porque tú sabes que este estudio está en casa de mi madre. Mi madre está ahí escuchando, la primera que escucha el podcast. Lo primero que le dije es, lo sabía, lo que se siembra se cosecha. ¿Sabes? Creo que le quité mucho de la alegría que podía yo estar sintiendo por esas noticias. Fue como, claro, sabía que tenía que cosecharlo. Lo merezco porque soy muy bueno en todo lo que hago y claro, por supuesto que eso tenía que venir de allí, ¿no? Entonces ya la realidad no la acepté. Aunque es una manera positiva, entre comillas, ya no acepté la realidad, sino que la realidad se debe a mi desempeño. Sí, y esa va para los dos lados, como tú dices, ¿no? De hecho, tuve una conversación acerca de merecimiento hace un tiempo con mi esposo, porque es algo que él estaba trabajando en terapia. A mí este concepto de merecer... El merezco, sí. A mí, yo, Grecia... Sí. Me cuesta mucho trabajo entenderlo o utilizarlo, porque para mí no existe tal cosa como merecer. O sea... Por ejemplo, mi esposo me decía, ¿no? Es que yo no merezco que me pasen cosas buenas porque no me esforcé por ellas, ¿no? Meritocracia, totalmente. Entonces yo le decía, el que, por ejemplo, yo quiera darte algo sin que hayas hecho algo por eso que yo te quiero dar, te hace merecedor porque yo estoy decidiendo dártelo. ¿Quién eres tú para decir que no mereces algo que yo te quiero dar? ¿No? O sea, tuvimos como esa... Entonces, para mí esto de merecer o no merecer es que no existe. Otra vez, digo, en mi percepción. Tu perspectiva,
esto otra vez de decir, un niño de 5 años que tiene cáncer, ¿cómo podríamos atrevernos a decir que ese niño merece esa vida? ¿No? Por más mala que sea una persona, ¿cómo puedo atreverme a decir que merece que sus familiares se mueran violentamente o que le roben todas sus... todo lo que construyó a lo largo de su vida, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puedo osar decir, yo como ser humano, decir que alguien merece o no merece? Sí, y forma parte de todas estas frases y cosas que decimos en torno al merezco, al lado positivo. Incluso me ha tocado, ya hablamos de abuso espiritual, pero me ha tocado escuchar, es que tal vez te robaron tu auto porque Dios te protegió de que chocaras. Sí, justo cuando ahorita que hablaba, creo que tiene una raíz un tanto religiosa tal vez, estos conceptos mística. De merecimiento y no merecimiento. Sí, porque el karma y todo eso también habla. Sí, también. Y el no merecer también, muchas veces cuando nos pasa algo, voy a usar el término malo, simplemente porque es lo que todos entendemos. Como para ¿no? poder entenderlo así, bien. Cuando nos pasa algo malo en nuestra vida, también tenemos la tentación de decir ¿por qué a mí? Soy una buena persona y no lo merezco. ¿No? Y aplica lo mismo. ¿Quién dice? O sea, no es cuestión de merecer o no merecer, pero ¿quién dice que no te puede pasar a ti? Sí. Yo voy a compartir una situación muy personal, Isra. Sí. Yo mi esposo y yo hemos tenido dificultad con la cuestión de tener hijos. Sí, es Hemos cierto. tenido un par de pérdidas. Sí. Mi vida ha estado en riesgo en algunos momentos. Yo supe de la última. Sí, y en algunos, y es una tentación decir, no lo merecemos. Pues no. O sea, ¿por qué? Porque ahí está, si yo me lo permitiera, podría decir, hay personas mucho menos capacitadas para tener un hijo que yo, ¿no? Sí. O es como esta cuestión de ver personas que están en situación de calle y no sé qué, tienen relaciones un día y están embarazadas, ¿no? Pareciera que es injusto. O sea, podría yo verlo desde ese punto de vista de decir, no es justo. Cuando intenté la primera vez tenía 1 año cuidándome con pastillas prenatales, yendo a terapia para tratar la cuestión de la maternidad que traía algunos temas atorados y todo. Y se da la primera pérdida, ¿no? Y personas a mi alrededor, amigas que no se estaban cuidando, que tenían malos hábitos de vida alimenticios, embarazadas en un segundo, ¿no? Entonces es así como, yo no merezco esto, o no es la reciprocidad que pareciera que la vida me tendría que dar, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué yo no? Sí. Esa pregunta y no hay una respuesta. Yo me la hice al espejo un día, porque yo intenté, o sea, esto es algo que yo intenté conmiserarme y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo solita fue así como, en medio de mi dolor, y yo solita fue así como, ¿por qué no? O sea, no me puedo poner yo en esa posición de decir qué me toca o qué no me toca o qué me corresponde o no me corresponde vivir. Eso es algo que... Sí, no. Ahora sí que no depende de ti. Si crees o sea, podríamos decir, quien cree en Dios puede decir Dios es el que lo dicta, o quien cree en el universo, pues es el universo, o son las leyes naturales, o es lo que sea. Pero esta cuestión de merecer, no merecer, o esta sensación de que las personas buenas, o las que se preparan, o las que hacen todo bien, no debería de pasarles nada malo, es una creencia sumamente limitante, porque la vida no es justa a nuestros términos. Y te atrae mucho sufrimiento. Sí, totalmente. Porque no sabes cómo enfrentar el dolor cuando vienen esas situaciones. Así es. Y lo único es que lo perpetúas pensando que no lo mereces. Sí. Entonces, y sufres. Una vez que, esto me ha costado mucho, me tomó más o menos como 1 año en terapia, 1 año y medio, para hoy poder decir, estoy bien con esta situación. Si me corresponde tener hijos, chido. Si no... Bueno, pero lo puedo decir totalmente de corazón. Y es algo que mi esposo y yo lo hemos trabajado mucho individualmente y en conjunto. Pero esta cuestión de la aceptación no es algo tampoco que se da de un día para otro. Voy a seguir leyendo la frase porque se complementa con lo que estamos hablando. Entonces dijimos, no siempre obtenemos lo que queremos y no tiene nada que ver con merecer. La vida sucede
y no podemos controlar cómo se dan las cosas. ¿Qué haces con tu decepción, tristeza o frustración cuando las cosas no salen como esperabas? Creo que ahí hay una clave de la aceptación, el que no nos permitimos a veces experimentar las emociones negativas. Dice, sea amable contigo mientras te recuperas de la decepción de no tener lo que querías. Sí. Permítete que duela. ¿No? Entonces, continuando con mi proceso, en este ejemplo yo tuve que permitirme vivir la decepción, la tristeza, el decir, no planeé esta vida sin hijos. Sí. Y es lo que hay, otra vez, ¿no? O sea, no es algo que pueda controlar. Se pueden hacer muchas cosas, pero esas muchas cosas ni siquiera siempre son exitosas tampoco. Así es. Entonces, tuvimos que permitirnos vivir, sentir la decepción, la frustración. Nos permitimos compararnos con otros y decir, ¿por qué a mí? Así es, todo lo que uno hace habitualmente. Un montón de cosas en el Inter que tuve que permitirme hacer. Por ejemplo, no ir a ciertos baby showers. Tuve que permitirme no alegrarme por el nacimiento de ciertos bebés porque no me nacía y era como... Qué fuerte. Me siento una mala persona, pero no me alegro en este momento porque me hace recordar lo que yo no tengo. Entonces fue un proceso complejo, que más o menos lleva como 3 años, muy complejo, en el que hoy me siento libre de eso, me siento un punto de total aceptación. Pero en el Inter, si yo me hubiera aferrado a esto de tiene que ser diferente o debería ser diferente o... Porque no lo merezco. O verle el lado positivo, a lo mejor no nos dio Dios hijos porque... Quiere que viajemos por el mundo. Ajá. Sí, o sea... Sí, es absurdo. Podría crearme ilusiones falacias. Respuestas a mis dudas, que tampoco puedo tener certeza de qué es o por qué. Sí, sí, y te enfrentas a la realidad, porque fíjate, una cosa es la pérdida real que tuviste. La pérdida real que tuviste es que había... un hijo que no se logró. Sí. Pequeñito, como quieras, unas pocas semanas, y no se logró, y es triste esa pérdida. Sí. Pero también está la pérdida de lo que no existía, pero que estaba aquí. Claro, del anhelo. Sí. Ajá, el anhelo. Y ese es dolorosísimo. Sí, totalmente. Sí, porque una de las personas que me respondió a esto me decía que nuestra decepción... tiene que ver con nuestras expectativas. Y sí, y hemos hablado de eso en algún momento. En cuestiones de pareja, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, si alguien toda su vida se visualizó casándose o teniendo hijos o algo así, ¿no? Sí. Que tiende a ser lo más común, ¿no? No teniendo hijos o lo que sea. Y no se da... O sea, esa es una expectativa totalmente natural porque tiene que ver con planear nuestra vida, ¿no? Así es. Entonces, tampoco podemos nacer e ir por el mundo diciendo que venga lo que venga, porque entonces tampoco tendríamos metas. Hay demasiada incertidumbre, exactamente. Sí, claro. Entonces, tampoco... Y establecer las metas debe ser bien preciso e interesante, y a veces no sabemos cómo hacerlo. Claro, pero entonces las expectativas también son parte de crear una vida, Así es. ¿no? O sea, de tener expectativas, tener metas y caminar hacia ellas. Cuando no se dan, es cuando viene la frustración. Sí. Pero a esta persona yo le decía, es inevitable no tener expectativas o no haber planeado, por ejemplo, o cuando tienes hijos, yo creo que planeas que tus hijos siempre estén sanos o que tú siempre vas a estar ahí para ellos. Y es que esa pequeña dosis yo le voy a llamar... Por un material que grabé hace poco, que es un libro que se llama Hay que tener más huevos que esperanza. Una dosis de esperanza es necesaria en la vida. Claro. El hecho de el anhelo casi certero de que tu vida va a ser mejor. Y en ese de mi vida va a ser mejor, tú le pones cosas. Ahora sí que es como tu tablero ese que hablan de lo del secreto y la ley de la atracción. Tu visualización. Sí. Visualizas tu vida y tienes esperanza de que vas a llegar ahí. Y caminas hacia eso. Exactamente. El problema que yo encuentro ahí es que muchas veces ponemos o visualizamos nuestra vida en términos de no entender las causas que nos condicionan. Yo me veo casado. Sí, compa, nada más que para estar casado necesitas una persona que quiere estar casado contigo.
¿Depende en cierta manera de ti? Sí. ¿Al 100%? No. Entonces, gran parte de ese anhelo, de esa meta en tu vida, está destinada al fracaso ya de entrada. Sí. Y debes de ser consciente. O sea, hay una posibilidad de que suceda o de que no suceda y no todo depende de ti. No todo depende de ti. Claro. Y eso en todas las áreas de la vida, ¿no? Así es. O sea, si yo estoy anhelando mejorar mis finanzas, sacándome la lotería, pues suerte, compadre, ¿no? Pero si yo adquiero un nivel de responsabilidad mayor y yo voy a mejorar mis finanzas porque voy a hacer cambios radicales en mis hábitos financieros, ¿de quién depende? Diferente. De mí. Claro. Aunque mis ingresos no dependan al 100% de mí, la definición de mi estilo de vida, sí. Sí, claro. Y entonces es trabajar en esa definición de nuestras metas, que también es parte de aceptar la realidad, porque es aceptar que hay cosas que no están en tu control, ¿verdad? Sí, claro. Claro, y ese concepto que dices de que, o sea, nosotros planeamos, visualizamos y caminamos hacia algo, pero eso no quiere decir que se va a dar o que en el proceso no va a suceder algo que destruya eso. Pero necesitas esa dosis de esperanza, porque si no la vida no tiene sentido y pues mejor te das un balazo. Sí, y tampoco podemos estar nada más esperando que algo llegue si no caminamos hacia él, ¿no? Entonces, por eso es que es difícil esta cuestión de la aceptación, por eso es que es difícil manejar esto de las expectativas, porque tenemos que tener expectativas. Así es. Las necesitamos más bien. Las necesitamos. Pero también tenemos que aprender a no aferrarnos, o sea, no apegarnos, ¿no? Yo voy a hacer lo que se necesite, yo en este momento, Grecia, voy a hacer lo que se necesite de mi parte para que se logre un embarazo. Pero hay el otro 50% tengo, o el otro, 100% voy a intentar hacer todo, pero 100% puede que no funcione, porque no depende de mí. Entonces, y es vivir bien con eso, o sea, decir, yo voy a hacer lo que me corresponde, pero le voy a dejar a la vida o a Dios o a lo que sea la otra parte, ¿no? Sí. Entonces, y cuando no se da, creo que tenemos que aprender a permitirnos vivir esa frustración, esa decepción y todo, con el objetivo de movernos hacia la aceptación, tampoco de quedarnos sumergidos en quisiera que la vida fuera diferente y no lo merezco y porque otros sí, yo no, porque ahí se vale vivir eso temporalmente para después movernos hacia la aceptación, ¿no? Sí, es un poco este concepto, y una vez más va a salir el ex pastor que llevo dentro, pero eso es un poco este concepto bíblico que dice, ¿aceptaremos de Dios solo lo bueno? Lo dice en una parte realmente no recuerdo toda la cita. Pero realmente creer en Dios, creer en el universo, creer en la vida, es decir, acepto tu sí y acepto tu no. Y pusimos un post hace unos días de eso, ¿no? Sí, exactamente. También de otra autora, que decía, tenemos que aprender a aceptar lo que la vida nos da con la misma energía, no, más bien lo que la vida no nos da con la misma energía con la que aceptamos lo que sí nos da, ¿no? Exactamente. Entonces, yo sé que emocionalmente a lo mejor no lo recibimos con la misma energía, pero con esa aceptación de decir, no fue, o fue algo diferente a lo que yo esperaba y ya, ¿no? Y creo que hablando en la aceptación, ahorita mencionabas un ejemplo, Isra, de la persona que desea casarse y el que no depende 100% de esa persona. Siempre hay un riesgo en las relaciones, ¿no? Porque la otra persona tiene su libre albedrío, su habilidad de tomar decisiones buenas o malas, sus procesos que necesita sanar o arreglar. Entonces, también en esta cuestión por eso una de las frases que leíste al principio en la que yo decía que tenemos que aprender a aceptar en la vida las relaciones rotas, y no solamente me refiero a las relaciones de pareja, sino en general las relaciones tienen el potencial de salir bien y funcionar y de no. Exactamente. ¿No? Y no siempre podemos controlarlo, o sea, nosotros podemos trabajar en nosotros. Así es. ¿Cuántas veces he visto personas que les ponen el cuerno o algo así y dicen, yo no merecía esto, la relación estaba bien? Bueno, la otra persona tiene el poder de decidir, ¿no? Y ahí no hay nada que puedas hacer más que aceptar la situación y decir... Y ver qué vas a hacer con eso. ¿Qué quiero hacer con eso? ¿Puedo vivir con esto o no puedo vivir con esto? Así es. En general, los papás, o sea, esta cuestión de aceptar a los papás, porque también
creo que hay mucha no aceptación de la infancia que tuvimos o los papás que tuvimos o... recientemente he escuchado muchos adultos jóvenes diciendo esto de que es que a otros jóvenes sus papás los ayudan y por eso están donde están, ¿no? Les pagaron carreras o les ayudaron los privilegios. O les ayudaron a pagar su casa y a mí no, y pobre de mí, por eso yo no estoy donde podría estar, ¿no? Y ahí es como, bueno, es que tampoco tus papás son obligados a pagarte una universidad privada o a darte el enganche para que compres un departamento o a comprarte un carro, o sea, no hay... No funciona así el business. O sea, no hay algo que diga así como los papás tienen la obligación de... Y simplemente tenemos que aceptar y decir qué voy a hacer con eso. Sí, a mi amigo, a mi amiga, sus papás le ayudaron, pero si yo me quedo pensando en que deberían ayudarme y por qué no me ayudaron y pobre de mí y a otros, sí, no voy a hacer nada. No. En vez de decir, mis papás no me ayudaron en esto, me hubiera gustado que lo hicieran. ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para levantarme con mis propias piernas y llegar a donde están los otros por mis propios méritos, ¿no? Bien. Pero muchas veces hay esta tentación de ¿cómo se dice? Conmiseración, de decir, pobre de mí, la vida fue injusta conmigo. La no aceptación que nos lleva también a quedarnos atascados. Es parte de, ¿no? Ajá, o sea, atascados, no salir en de la el zona de lodito, confort. así como... Sí, de hecho...